Mega Noticias con Paco Ramírez. ¡No mames! Con este panorama de terror, arrancamos una semana de muchas presiones entre México y los Estados Unidos. Ahora les explico por qué. El tema seguridad es parte fundamental. El miércoles, tentativamente, Trump declarará terroristas a los cárteles del narcotráfico, erradicarlos por completo el objetivo. Mientras, la inseguridad y la violencia, ya lo vimos, está más que desatada en el país. Balaceras, homicidios, bloqueos, mantas amenazantes, lucha por territorios, temor y pánico. Ya cerca de cumplirse el mes de gracia para la aplicación de aranceles, ¿qué cuentas entregarán Ebrard y Harfuch en Washington? ¿Qué cuentas entregarán a los mexicanos agobiados por la inseguridad y la violencia? ¿Cómo mostrar a un país ensangrentado como una nación en paz? No podemos engañarnos a nosotros mismos. El país está en peligro por dentro y desde fuera. Vámonos con los datos duros y las cifras. Jorge Chaparro. Aunque tratan de negarlo, lo cierto es que la política de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum sí marca una diferencia con su antecesor. ¿Se acabaron los abrazos no balazos? Parece que sí. Entre el 1 de octubre y el pasado 9 de febrero han sido detenidas 11.600 personas por delitos de alto impacto, es decir, homicidios, feminicidios, secuestro y contra la salud o narcotráfico. Es una diferencia sustancial. En el sexenio pasado se detuvo a un promedio de 1.300 delincuentes cada mes. En lo que va de la presente administración, el promedio ronda los 2.300. Presionada por el gobierno de Donald Trump, Claudia Sheinbaum se vio obligada a tomar medidas más drásticas. En este periodo también fueron aseguradas 102 toneladas de droga, entre ellas 1 tonelada 210 kilogramos y 1.266.750 pastillas de fentanilo, tal como lo exigió Washington, para no castigarnos con impuestos extraordinarios. En materia de homicidios dolosos, los asesinatos, pues, el conteo revela que con Vicente Fox fueron 60.280 personas. Los muertos de Calderón, como decía López Obrador cuando era oposición, sumaron 120.463. Con Enrique Peña Nieto se registraron 156.066 asesinatos. Y con López Obrador hay discrepancias porque hubo cambios en la metodología y antes se consideraba que si una persona no aparecía, se contabilizaba como muerta. Y ahora, si no aparece, pues mientras no lo haga, ni está viva ni muerta, solo desaparecida. Por eso el interés por buscarlos es nulo. Con este cambio, las cifras van desde los 152.771 que dice el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta los 193.000 que contabiliza el Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México. La cifra más aceptada es de 180.000 muertos del INEGI. Como sea, es el sexenio más sangriento y violento de la historia. Pero el actual sexenio no está muy distante. En los primeros 3 meses suma ya 10.252 muertos, un promedio de 77 diarios, menos sí que los 86 que dejó su antecesor. Así nos veremos frente a Washington, al parecer en esta semana, cuando acudan los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, de la Defensa Nacional Ricardo Trevilla y de Marina Pedro Morales, para encontrarse con sus homólogos estadounidenses en una especie de examen para saber si hicimos la tarea. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Ya se lo decía al inicio de este espacio, terror. Este lunes, hace apenas unas horas, en las calles de Culiacán,
en Sinaloa. Establecemos comunicación con José Ángel Arellanes de Mega Noticias. José Ángel, adelante, platícanos. Paco, muy buenas noches. Lo acabamos de ver. Esa es la imagen del terror de decenas de estudiantes que vivieron la balacera en primera persona, directamente cerca de sus escuelas, cerca de sus hogares. Y esto nos hace pensar que los miembros en pugna del cártel de Sinaloa no se enteran que Donald Trump quiere nombrarlos terroristas, no se enteran de que viene Omar García Harfuch a Sinaloa y el general Eduardo Trevilla. Simplemente ellos hacen lo que quieren, siguen su agenda. La semana pasada, enfrentamientos en el oriente de la ciudad, en el municipio de Navolato, y esta tarde todo un sector de oriente hasta el sur de la ciudad, enfrentamiento. Las colonias El Barrio, Guadalupe Victoria, Rafael Buelna, Miguel Alemán fueron testigos, fue testigo la ciudadanía de sendos disparos hacia tiendas de drogas que están en la zona o ante estos mini casinos con tragamonedas y todo este tema del azar. Pero eso no quedó ahí, se trasladó hacia el oriente de la ciudad, hasta el sur de la ciudad, donde hubo un enfrentamiento en la colonia Barrancos, en el sector de la Nacayama, en la parte de Villaverde, donde 2 personas resultaron muertas y estos traían equipo táctico y además armamento de alto poder. Quedaron autos balaceados, quedaron personas heridas de manera colateral y esto, insisto, abarcó prácticamente media ciudad del oriente hacia el sur, en decenas de colonias que fueron prácticamente atacadas por las balas en todos los sectores. Esto es lo que está pasando en Culiacán. Quisiéramos contar, Paco, otra realidad, pero esta nos asalta día a día. Oye, déjame preguntarte, esto es hoy sí y mañana también y antier también, es lo que está pasando en Sinaloa desde hace más de 5 meses. 5 meses que los culichis, los sinaloenses, le están exigiendo al gobernador Rocha Moya que se vaya, que renuncie. ¿Qué mensaje, te lo pregunto como sinaloense, José Ángel, qué mensaje deja la llegada de Andrés Manuel López Beltrán a entregarle su credencial de membresía de Morena al gobernador? Respaldo total, Paco. Creo que no hay otro mensaje. El respaldo de Morena al gobernador Rubén Rocha Moya con toda la claridad del mundo. López Beltrán, Andrés Manuel el Junior, fue a la casa particular de Rubén Rocha Moya y ahí le dice: eres morenista, estás dentro del partido y aquí está tu credencial. No hay otro. Antes, un día antes, Omar García Harfuch y el general Eduardo Trevilla no lo habían tomado en cuenta en su visita, aunque hoy el gobernador Rocha Moya dice que para eso estaba el secretario de Seguridad Pública, para recibirlos y evaluar los operativos de seguridad. 2 mensajes distintos, pero no creo que vaya para ningún lado. ¿Y el respaldo para los mexicanos dónde queda entonces? Esa sería la gran pregunta. Mi querido José Ángel, te agradezco mucho el reporte. Paco. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a establecer comunicación con David Saucedo, especialista en temas de seguridad. David, como siempre, un gusto el poderte platicar y hablar de todos estos temas. ¿Cómo ver lo que está pasando en Sinaloa y en el resto del país? Porque son situaciones muy similares. Lamentablemente lo que vemos es una continuidad de esta guerra civil entre las facciones del cártel de Sinaloa, que tienen en jaque al gobierno del estado y también a la población que está inerme frente a todos estos eventos de alto impacto y escenas muy tristes que estamos viendo aquí en estos momentos, de jóvenes estudiantes que corren a guarecerse y a protegerse ante esta lluvia de balas que aparentemente empezó sobre ellos en un enfrentamiento callejero. Este es el escenario actual que se vive en el país. Tenemos, en mi opinión, 3 dinámicas distintas. Por un lado, esto que vemos en nuestras pantallas, la dinámica criminal, las guerras de cárteles al interior de los cárteles y entre los cárteles. Sí. Por otro lado, las presiones de Washington
de Donald Trump y su gabinete de seguridad con designar a los cárteles como organizaciones terroristas internacionales. Y finalmente, algo que se está dando a conocer, que ya había mucha información en Radio Pasillo, una fractura al interior del Gabinete de Seguridad Federal entre, por un lado, el secretario Omar García Harfuch y por el otro, la jerarquía militar, la Secretaría de Defensa, la Guardia Nacional y la Marina, que se resisten a recibir directrices de un civil que no sea el presidente, en este caso la presidenta de la República. De ahí que estén generando más proyectos e iniciativas de ley para fortalecer en el papel las atribuciones ya de por sí considerables que tiene Omar García Harfuch como estar en materia de seguridad. En ese sentido, ahora que lo mencionas, David, van en esta semana, sí, salvo que ocurriera algo diferente, van esta semana Harfuch y el secretario de la Defensa y el secretario de Marina van a Washington. ¿Quién va a la cabeza? ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿Quién va a platicar con su par en Washington? ¿Y qué papel y qué resultados les van a entregar, no? En teoría, el embajador plenipotenciario para temas de seguridad, debido a la enorme confianza que le tiene y al trabajo que tienen ya juntos, me refiero a Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch, sería el secretario de Seguridad Pública, el que estaría encabezando esta delegación y las negociaciones en materia de seguridad. No hay nadie más cercano a Claudia Sheinbaum que Omar García Harfuch para la atención de estos temas. Al general... Uy, se nos cortó ahí la comunicación un poco con David Saucedo. Ahí te recuperamos, David. Es que se nos cortó un poquito. Adelante. Te decía que no hay nadie más cercano a Omar García Harfuch que la propia presidenta Claudia Sheinbaum, así que la línea de comunicación es directa y sin ninguna duda será él el que encabece las pláticas con el Gabinete de Seguridad de Donald Trump. Lo que va a provocar un cisma. A ver, déjame preguntarte otra cosa. El miércoles, tentativamente, Donald Trump va a declarar terroristas a los cárteles del narcotráfico. No sé, las versiones las trae The New York Times, no ha habido nada oficial, pero ¿qué implicaría? ¿Qué efectos tendría esta situación? ¿Cómo impacta a México? De momento no tiene como tal un impacto para los cárteles de la droga. En realidad a ellos no les afecta porque muchas de las medidas que se incorporan con esta denominación de organización terrorista internacional ya están vigentes. Congelamiento de activos, negar visas, la investigación de personas ligadas con empresas que se dedican al blanqueo de capitales producto de la actividad criminal. Más bien, esta designación de organización terrorista internacional no afecta a los cárteles, más bien afecta desde el punto de vista político, mediático, al gobierno de México. Donald Trump lo sabe, lo entiende, no erosiona la capacidad de producción, comercialización y venta de droga por parte de los cárteles, pero sí pone contra las cuerdas al gobierno de Claudia Sheinbaum y él utiliza todas las herramientas que sirven para acorralar al gobierno de México. Es lo mismo que utilizó con la misma estrategia que utilizó con los aranceles. Aunque estos de manera inicial no se habían decretado, la sola mención de los mismos obligó al gobierno de México a que diera ciertas concesiones en materia comercial y migratoria y también en materia de seguridad. No tengo duda que Donald Trump va a seguir utilizando todas estas estratagemas que ya ha utilizado en el pasado y que sin duda le han realizado grado sumo para obtener ventajas en materia de seguridad migratoria y comercial por parte del gobierno de México. A ver, por último, déjame preguntarte, por esto que decía de estratagemas de Donald Trump, ¿son bravuconadas? ¿Hay quienes lo mencionan así? ¿O de verdad lo ves tú que lo va a declarar y que va a generar operativos que pudieran ser con colaboración o un trabajo conjunto? Hace Donald Trump una mezcla de acciones y de amenazas. Lo que le funcione más es lo que va a aplicar. En este caso, México reaccionó y dio concesiones al gobierno norteamericano nada más con las amenazas. Las amenazas de los aranceles movilizaron a 10,000 elementos de la Guardia Nacional de México hacia la frontera norte. Si la sola amenaza provocó esto, en la lógica de Donald Trump, pues una acción concreta iba a provocar que México diera más concesiones. Es decir, al haber reaccionado y al haber aceptado su primera amenaza, fue como telegrafiarle a Donald Trump una señal de debilidad por parte del gobierno mexicano. Es decir, ahora el presidente Donald Trump va a empezar a tomar acciones
Y te reitero, como con las amenazas México cedió, dobló las manos, con las amenazas pues va a terminar doblando el brazo. Hay muchos que pensamos que hay que tomarle la palabra a Donald Trump, ir a la guerra comercial, hacer bloque con China, con la Unión Europea y con Canadá, y tal y como mencionan muchos especialistas de estos temas en Estados Unidos, los Estados Unidos tampoco podrían tolerar durante mucho tiempo una escalada de precios de sus importaciones. Es decir, tenemos que sentarnos con Donald Trump y aceptar el reto. Estar cediendo a cada uno de sus chantajes nos implica ir cediendo hasta el infinito. Claro. David Saucedo, como siempre, agradecido de que nos regales unos minutos. Gracias a ti, Francisco, te mando un abrazo. Gracias, igualmente.